Sí, pastor. Digamos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar un día más aquí en tu presencia. Te pedimos, Señor, que esto que nos está compartiendo la pastora, sabemos que eres tú a través de ella, que sea de bendición para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos des esa fortaleza y ese entendimiento para poder aprender de tu palabra, de lo que nos va a compartir la pastora. Te pido también, Señor, que nos des esa sabiduría y entendimiento para poderlo aplicar en nuestras vidas. Te pido también, Señor, que bendigas a cada una de las hermanas que se encuentran aquí presentes y que nos sigas permitiendo conectando a través de este medio. Todo eso te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver el día de hoy si vamos a empezar con la frase. Si me puedes apoyar, Free, para leerla, por favor, hija, ¿estás ahí? Sí. Ok. Entonces Sí, vamos. Sí, ¿me puedes leer la frase, por favor, hija, para empezar? Sí, perdón. Si hay algo que los esté refrenando o algún sacrificio que tema hacer, acuda a Dios y compruebe lo generoso que es. Nunca tema que Él va a ordenarle lo que no le va a conceder. Dios viene y ofrece obrar nuestra absoluta rendición en usted. Andrew Murray. Ok. Bueno, el día de hoy el capítulo se llama ¿Cómo enfrentar nuestros temores? Y tiene como un subtítulo Dios es fiel. Vamos a empezar en esta parte donde dice que algunos cristianos, esta parte, el día de hoy quiero leerles varias partes del libro que se me hicieron muy interesantes, donde dice aquí, en algunos pueblos que han sido ocupados por musulmanes militantes, los cristianos que se niegan a convertirse al Islam son echados de sus casas. El precio que pagan por esa libertad es abandonar sus hogares y todo lo que poseen para nunca más regresar. La única manera posible de permanecer en sus hogares es aceptando convertirse en musulmanes. Para la mayoría de nosotros pagar ese precio es incomprensible. Incluso yo creo que si en algún momento dado, y lo hemos comentado a lo mejor en la iglesia, ¿no? Si estaríamos dispuestos a pasar ese tipo de situaciones por la fe. Y algunos decimos, no, pues a lo mejor yo no estoy preparado, no estoy preparada para negarme de esa manera, negarme en cuanto a mis posesiones, en cuanto a mis relaciones, con tal de no negar a Cristo. Hace mucho tiempo nos comentaba un joven que entraron a su iglesia y era un curso como de líderes de formación de alabanza, de líderes de alabanza, algo así era. Y entonces entraron varios hombres, así como que encapuchados, incluso con pistolas, y entraron a decirles precisamente que si estaban dispuestos a negar a Cristo. Según este joven dice que él dijo, él no fue de los que lo negó, ¿verdad? Pero muchos sí sintieron miedo cuando entraron estas personas, y eran hermanos, era una prueba que les estaban haciendo solamente a ellos para ver si verdaderamente su fe estaba cimentada en Cristo. Nosotros la agarrábamos mucho de broma a él, a este joven le decíamos, no, ya dinos la verdad, tú también lo negaste, ¿no? A lo mejor también te dio miedo, pero la verdad es que él decía que pues sí, no era una situación sencilla, si en algún momento fuera ya algo más, algo real, tenerlo que enfrentar. Entonces, aquí las palabras que posiblemente el Señor nos está pidiendo, o más bien nos está pidiendo, es que nosotros le podamos decir, sí, Señor, yo me rindo a ti, solamente te necesito a ti, ¿no? Son palabras que a lo mejor salen incluso de nuestros labios cuando estamos entonando alguna alabanza, ¿no? Hay muchas alabanzas, yo me rindo a ti, ¿no? Pero la realidad es que no sabemos, hasta que estamos siendo probados por Dios, si verdaderamente estamos dispuestos a seguirlos a pesar del costo que esto implica. Entonces, deberíamos de tener también un poquito ahí de meditar lo que estamos cantando. A veces cantamos por pura emoción o hacemos votos a la ligera por pura emoción, pero la realidad es que
lo que el Señor busca es una rendición verdadera de cada uno de nosotros. Y nuestra tendencia como seres humanos siempre va a ser aferrarnos fuertemente a proteger o a preservar aquellas cosas con las que nos parece que sea imposible que nosotros vivamos. Y la realidad es que el Señor nos está pidiendo que rindamos todas esas cosas. El Señor no va a tomar en serio como tal un voto o una promesa, una rendición, si solamente nos queremos seguir aferrando a cosas materiales o incluso a personas. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son esos temores. De hecho, dice el libro que son 4 categorías en las cuales nosotros tenemos ese temor para no cederle el control a Dios. Y aquí hay unas preguntas. La primera es en cuanto a la provisión. ¿Tendré lo que necesito? Si a lo mejor Dios nos está haciendo algún llamado, no necesariamente a las misiones, a lo mejor en cambio de trabajo o algo, precisamente por servirle o por congregarnos, muchas veces esta va a ser la primera pregunta, ¿no? ¿Tendré lo que necesito? La otra es el placer. A lo mejor pensamos que lo que tenemos en cuanto a cuestiones materiales, en cuanto a lo mejor posesiones, es lo que nos hace felices y nos produce placer. Y cuando Dios nos pide que rindamos esas áreas, siempre nos haremos esta pregunta: ¿verdaderamente seré feliz si no tengo esta comodidad, si no tengo esta seguridad económica? Otra pregunta u otra categoría es la de la protección. Permítame tantito, ya. En cuanto a la protección, ¿estaremos seguros mis seres queridos y yo? Y en una ocasión nos comentaba una amiga que es misionera, que ella cuando estaba en África, ella estaba también junto con una familia que eran de Argentina, y estaba la familia completa, estaba el matrimonio y estaban los 2 hijos. Y ella nos contaba que precisamente para ella eran un ejemplo, porque bueno, estando en esos lugares, como lo que más hay es los musulmanes, ellos sabían precisamente que incluso no solamente ellos, sino sus hijos podían correr el riesgo en algún momento si alguno se alocaba o alguno decía que eran infieles, podían hacerles algo no solamente a ellos, sino también a sus hijos. Entonces, ellos confiaban en que el Señor iba a proteger la vida de ellos y de sus hijos. Y renunciaron incluso a sus comodidades, incluso al estudio, porque ella nos comentaba que sus hijos, ellos estudiaban a distancia. Otra pregunta u otra categoría es en cuanto a las relaciones personales. Y la pregunta aquí es: ¿serán satisfechas mis necesidades de relaciones personales? Y yo creo que esta también es muy dada, sobre todo cuando cuando son adolescentes y jóvenes, ¿no? En realidad Dios tomará en cuenta a lo mejor que yo quiero casarme, que quiero tener un novio, o que quiero tener pues un grupo de amigas, ¿no? Muchas veces pensamos que si nos rendimos por completo a Dios, Dios así como que va a decir, bueno, entonces, como tú ya te rendiste por completo, voy a olvidarme de que en tu corazón esté ese anhelo de tener un novio o ese anhelo de casarte. Y muchas veces también existe ese temor a rendir nuestras relaciones personales. Voy a leer otra serie de preguntas que vienen aquí en cuanto a cada punto. En el primero, por ejemplo, de la provisión. Si pierdo mi empleo y si a lo mejor mi papá o mi hermana o yo pierdo mi empleo, podemos darnos el lujo a lo mejor de tener una familia. ¿Cómo vamos a costear todo esto? Y si Dios nos pide a lo mejor nuestros ahorros, por ejemplo, cuando se toca el tema de la ofrenda o de los diezmos, o incluso ahorita lo del tema del terreno, a lo mejor muchos pueden decir, ¿y qué tal si Dios me pide todo y me tengo que quedar sin nada? Digo, Dios no te va a pedir algo en esa magnitud, ¿no? Solamente a ciertas personas a lo mejor se le pide, y es cuando Dios tiene a lo mejor llamados o tiene propósitos, pero mucha gente tiene ese miedo de que a lo mejor le pida incluso, no sé, vende tu casa, ¿no? Y dásela a los pobres. Otra es, en el caso de ser feliz, el placer, ¿podría hacer las cosas que disfruto? Si Dios quiere, a lo mejor que renuncies a tu carrera o a tu profesión si estás estudiando, o a tus pasatiempos,
o aquellas comidas que tanto te gustan, o si tú obedeces, si Dios va a permitir que te sientas realizada, ¿no? Otra pregunta aquí, otra categoría en cuanto a la protección. Cuando ya eres madre o cuando vas a formar una familia, siempre surge esa pregunta. Yo me acuerdo que cuando yo me casé, o incluso desde antes de casarme, yo siempre me preguntaba, ¿y qué tal si no tengo hijos? ¿Y qué tal si Dios no quiere que tenga hijos, no? Siempre me hacía esa pregunta, pero aquí viene otra pregunta un poquito más interesante. ¿Y si mi hijo nace con una incapacidad mental o física? Si alguien a lo mejor abusa de mis hijos, si tengo un accidente y quedo lisiado de por vida, y si me da cáncer, si alguien entra a robar a mi casa. Y en cuanto a esta pregunta, por ejemplo, de la protección, yo leía una vez un testimonio de una familia de pastor, ahora sí que una familia pastoral en Estados Unidos, donde entró un hombre negro, digo, lo digo así, ¿no? Pero entró un hombre de color y, y violó a la esposa del pastor. Y obviamente hubo un producto y, y le hicieron una entrevista a esta mujercita porque, bueno, le preguntaban que si en algún momento ya no habían incluso pensado en abortar, ¿no? Porque es una cuestión muy fuerte. Y ella decía, bueno, si fue la forma en la que Dios permitió para que este hijo llegara aquí a la familia, pues lo aceptamos, pero yo me imagino que la situación en su momento no fue fácil, no fue sencilla. Yo he leído testimonios de mujeres que, la que hablábamos hace 8 días, ¿no? Que había sufrido de violaciones, precisamente por no haber salido de ese país, por seguir predicando del evangelio. Y son preguntas que uno se hace y dice, uy, ¿estaré dispuesta a pasar por ello? O ahorita lo que estamos viendo con el pastor Lemus, ¿no? Que tiene cáncer. A lo mejor él nunca pensó en algún momento dado que él pudiera tener cáncer. Y al principio él nos decía, ¿no? Que también él, en su momento, a lo mejor él, pues quería reclamarle a Dios, o sea, ¿por qué yo voy a tener cáncer? Entonces, son preguntas que muchas veces, a lo mejor tenemos miedo precisamente de rendirnos porque pensamos, ¿y qué tal si yo me rindo y Dios me quiere probar de esa manera, ¿no? En cuanto a las relaciones personales, la clásica pregunta, ¿y si Dios quiere que me quede soltero para toda la vida, soltera para toda la vida? ¿Cómo puedo vivir sin relaciones sexuales o sin romance? Porque muchas dices, no, pues es que ¿cómo? ¿Qué tal si me rindo por completo y el Señor me quiere soltero y pues ya no voy a tener una familia, ¿no? O no voy a experimentar el tener una boda o la maternidad. Eh, lo mismo, ¿no? ¿Y qué tal si si Dios no nos da hijos, o qué tal si pierdo a mi cónyuge? Hay un relato de una mujer también, ahorita que recuerdo, que se llama Elizabeth Elliot, y esta mujer dice que cuando, bueno, tuvo, creo que 3 matrimonios, y el primero fue con un misionero también, que se llamaba Jim Elliot, y ellos fueron precisamente a un lugar donde llegaron a compartirles a una tribu, y su esposo murió precisamente en ese intento de tener un contacto con los de la tribu, en ese intento de poder presentarles el evangelio. Los de esta tribu lo mataron. De hecho, hay una película. Lo matan y ella, bueno, no sé yo qué hubiera hecho, ¿no? Si estuviera en esa situación o cada una de ustedes, ¿qué haría? Pero ella, junto con, no me acuerdo si tenía ya ahí a una hija o un hijo, o a sus 2 hijos, si es cierto, a sus 2 hijos, ella se fue a vivir en medio de esa tribu que habían matado a su esposo con sus 2 hijos. Y yo cuando lo leo digo, ay, qué fuerte. Pues eso sirvió para que precisamente los de esta tribu fueran ganados para Cristo. Entonces, son cosas que muchas veces dicen, bueno, ¿qué tal si a mí me pide lo mismo el Señor? Entonces, son testimonios y son preguntas que nos estamos haciendo porque muchas veces decimos, es que yo no quiero pasar por todo ello. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es precisamente cómo vencer el temor que podamos sentir en cualquiera de estas áreas con la fe. Nosotros, de hecho, el pastor nos los acaba de explicar, solamente aquí vienen las citas para que las tengan ustedes ahí de referencia. En Génesis 12, del versículo 1 al 4, podemos narrar cuando Dios le hace ese llamado a Abraham, que salga de su tierra, de su parentela y que se vaya a otro lugar, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está mostrando Abraham es que él escogió la amistad con Dios por encima de todas las relaciones humanas.
por encima de cualquier atadura terrenal o por cualquier seguridad palpable que él pudiera tener en ese momento. Entonces, si vamos a leer nada más Hechos 7:5, si lo tiene alguien, ahora sí que la primera que lo tenga, si me apoya con esa cita, por favor. Hechos 7:5. Ya lo tengo. Por favor. Dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Entonces, si se dan cuenta, lo que está hablando aquí en cuanto a las promesas que Dios le había dado a Abraham, esas promesas también Dios nos las da a nosotros y es como el antídoto que nosotros podemos tener ahora sí que contra cualquier temor que pueda venir a nuestra vida. Por eso es bien importante leer la palabra de Dios. Necesitamos conocer a través de la lectura cuáles son esas promesas que el Señor nos ha dado, cuál es el carácter de Dios, porque si nosotros conocemos cuál es su carácter, eso también va a despejar cualquier temor que podamos sentir en nuestra vida. Si nosotros sabemos que Él es bueno, porque es parte de su naturaleza, parte de sus atributos, también vamos a saber que así como Él es bueno, Él es soberano. Y así como Él es soberano, también es omnipotente y es el todopoderoso. Y si Él, en su soberanía, cuando yo rinda mi vida a Él va a querer hacer conmigo lo que Él quiera, yo voy a entender que lo que Él haga para mi vida es bueno. Y que, como dice Romanos 8:28, todas las cosas que nos pasen, a los que le amamos, van a ayudarnos para bien. Entonces, yo voy a descansar en que lo que Él esté haciendo, aunque a lo mejor en este momento me esté produciendo aflicción o me esté produciendo a lo mejor no sé, tristeza o me esté produciendo a lo mejor que esté trabajando en mi orgullo o en mi persona, yo sé que de todo eso el Señor va a hacer algo bueno para mi vida. Entonces es importante, volvemos a lo mismo, que cada uno de nosotros pueda tener esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios. Hace ratito que estuvimos en el tiempo de oración en la iglesia, fue un tiempo muy, muy bueno, porque por lo regular casi siempre vamos a interceder, casi siempre vamos a pedir, y curiosamente el día de hoy precisamente tenemos que terminar la reunión orando también por nosotros, que fue algo que hicimos en la iglesia el día de hoy. Y una de las cosas que aprendemos también en el caso de Abraham es que él fue llamado a rendirse. En el sentido de que Dios le estaba pidiendo que él renunciara, que él abandonara y que le diera el control a él. Que quizás para él a lo mejor era correr un riesgo, el que pusiera toda su confianza en Dios, porque él no podía ver lo que Dios iba a hacer más adelante. Y por eso muchas veces nosotros no le rendimos por completo nuestra vida a Dios. También de las cosas que nosotros podemos ver en el caso de la vida de Abraham, es que él creció en un ambiente pagano, en un ambiente idólatra, donde no había absolutamente nada que inspirara a la mejor o que alimentara su fe en ese momento. No había Biblias de estudio, no había alabanzas, no había predicaciones en internet, no había iglesias como tal, no había una hermandad cristiana, o sea, no había como el día de hoy nosotros podemos tener. Por eso es que también se le considera un hombre de fe. Nosotros tenemos el día de hoy a nuestro alcance muchas cosas. Podemos con un solo clic ver una predicación, escuchar alabanzas, podemos en un clic ver predicaciones que a lo mejor no vimos, y podemos ver la Biblia en muchas versiones, podemos leer muchos comentarios bíblicos que pueden alimentar nuestra fe, pero en el caso de Abraham, él ahora sí que fue en obediencia a Dios en esa fe, porque a lo mejor él podía verse en cuanto a estas categorías, cómo el Señor iba a proveer para sus necesidades de él y de su familia, cómo es que el cambiarse de un lugar a otro iba a darles esa felicidad, cómo es que Dios iba a protegerlos en el camino, cómo es que Dios iba a cuidar de esas relaciones personales, ¿no? En cuanto a él, en cuanto a su esposa, en cuanto a la familia que Dios le había prometido que iba a tener en cuanto a su hijo. Muchas cosas aquí no nos dice incluso si a lo mejor él luchó o a lo mejor en cuanto a tomar esa decisión o no, pero lo que sí sabemos es que él se fue, es que él obedeció, es que él le creyó a Dios.
ahora sí que Abraham arriesgó todo, él rindió todo y escogió esa amistad con Dios. Otra de las cosas que podemos ver es que fue esa fe de Abraham, fue esa fe, él la depositó en ese carácter de Dios, en esas promesas de Dios, que es lo que precisamente estamos hablando, ¿no? Que nosotros tenemos que precisamente aprender a conocer quién es Él. ¿Qué es lo que nos dicen las escrituras en cuanto en cuanto a las promesas, en cuanto a ese tipo de temores, en cuanto a nuestra vida, ¿no? Otra de las cosas es que fue la fe en el carácter y las promesas de Dios lo que le dio a Abraham el valor para vencer, incluso cuando ¿se acuerdan cuando se llevan a Lot? Él no era como tal o él no tenía como tal un ejército para ir y pelear contra estas personas y rescatar a su sobrino, pero él confió en Dios, en que lo iba a ayudar, en que iba a estar con él en todo momento. Aun cuando Abraham estuvo a punto de ceder el miedo sobre las represalias de estos reyes derrotados que pudieran tomar sobre de él, Dios reforzó su fe con una repetición de sus promesas. Si me apoyas, Vania, en leerla en Génesis 15:1, por favor. Esa sí la vamos a leer. Génesis 15:1. Sí. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, aun cuando nosotros podamos sentir miedo, cuando hemos rendido verdaderamente nuestra vida al Señor, Él siempre va a venir con su palabra, Él va a venir a infundirnos aliento, a recordarnos que no tenemos por qué temer si Él está con nosotros, que Él no nos va a dejar, que Él va a ser nuestra protección, que va a ser nuestra provisión, que va a ser nuestro todo. Entonces, a veces ese llamado puede estar exigiendo ciertamente que renunciemos a ciertas cosas, ¿no? A lo mejor a posesiones materiales o a relaciones personales o a placeres que nosotros pensamos que a lo mejor no podemos vivir sin ellos. La realidad es que si el Señor nos los está pidiendo es porque Él nos va a sostener, porque Él va a proveer para todo esto. Entonces, después viene aquí abajo otra parte que dice, extranjero en la tierra, amigo de Dios. Si puedes leerme esta cita, Free, Santiago 2:23, para que nos demos cuenta cómo Abraham caminó con Dios a través de varias rendiciones, es decir, él fue siendo obediente. ¿Qué dice Santiago 2:23? Sí, voy. ¿Sí? Después de Hebreos. Perdón. No te preocupes. Bueno, el encuentra Free. Dice aquí, el desarrollo de la extraordinaria relación de Abraham con Dios se puede definir en términos de una serie de rendiciones hechas durante el curso de una vida. Cada una de esas rendiciones se basaba en una revelación del Dios que hace y que cumple sus promesas. ¿Ya lo tienes, hija? Sí, ya. Ok. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ok, bueno, aquí vamos a ver otro punto que habla de los altares de rendición. ¿Qué son los altares de rendición? Significan sacrificio y devoción, y cada pequeño acto de rendición que hacemos nos confirma que Dios es digno de nuestra confianza, así como lo vimos en el primer capítulo. Y en estas 4 diferentes categorías que vimos al inicio, durante todo su peregrinaje de Abraham, él respondió edificando un altar. Ahorita no quise meter las citas ni las vamos a leer ahorita, pero él levantó diferentes altares. Uno fue en Siquem, otro fue en Betel, otro en Ahí o en Jai, que no se pronuncia, y el otro fue en Hebrón. Todos estos altares simbolizaban ese sacrificio y esa devoción que Abraham tenía para con Dios. Y el último, que fue el más, ahora sí que el último altar, uno de los últimos altares, fue el que él levantó en la montaña de Moría, que fue cuando Dios le pidió que le sacrificara a su propio hijo. Ese fue el acto máximo de rendición que ofreció Abraham, que era el despojarse de todo lo que amaba. Entonces, esa prueba
por la cual él pasó, ahora sí que salió aprobado, y Dios sabía precisamente que Abraham estaba siendo obediente, que él le iba a entregar todo, y de hecho se lo entregó todo. Sabía que era Abraham mismo quien estaba ahora sí, quien estaba ofreciendo todo, todo lo que él era, todo lo que le pertenecía, y todo se lo estaba ofreciendo a Dios. En el caso de nosotros, cada acto de rendición en el corazón establece nuestra confianza en Él, en sus promesas. Cada que nosotros somos obedientes a Él, le estamos diciendo, tú eres digno de mi confianza. Le estamos diciendo, yo creo en tus promesas, creo en tu carácter, creo en tus atributos, creo en lo que es tu naturaleza. Entonces, cada altar o cada ofrenda o cada sacrificio que se presentaba ahí, recuerden que tenía que ser consumido por completo. Y eso era el símbolo de una vida que se entrega de manera completa a aquel que está edificando su altar. Después vamos a ver, sí vamos a leer varias citas, y le voy a pedir de favor para que las vayan buscando con tiempo. Lorena, segunda de Pedro 1:4. Vania va a buscar todas las que vienen de provisión, son varias. Las de placer las va a buscar Caro, están todas en Salmos. Frida va a buscar las que están en protección. Y bueno, vamos a dejar otra vez a Vania en las de las relaciones personales, en las de provisión. Entonces vamos a empezar primero con ¿por qué debemos de confiar en esas promesas? ¿Qué nos dice segunda de Pedro 1:4? A quien le tocó, si la puede leer, segunda de Pedro 1:4, Sí. por favor, hija. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok. Ok. Sí, está bien. Es que estoy viendo que queda poco tiempo, si no, a ver si nos da tiempo de leer aunque sea una de cada uno. Lo que nos está diciendo aquí en esta parte es que si nosotros creemos en cada promesa que el Señor nos está dando, porque dice que nos ha dado unas, ahora sí que valiosas promesas, grandísimas promesas, si nosotros confiamos en ellas, esto va a ayudarnos a vencer cualquier temor que tengamos. Entonces, en cuanto a provisión, yo creo que vamos a leer una de cada una nada más. Vania, Hebreos 13:5, o la que tengas primero. Sí. Sí. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ok, gracias. En cuanto a la provisión, la base para que nosotros podamos sentirnos satisfechos y libres de cualquier ansiedad es que nosotros podamos creer a todo lo que precisamente Dios nos ha prometido, para proveer todo lo que nosotros necesitemos. Si nosotros no creemos a esas promesas, lo más seguro es que nosotros vamos a ser esclavos de la codicia, de trampas, de robo, de falta de generosidad, de la preocupación, de la avaricia o de centrar nuestras vidas alrededor del dinero. Por eso es importante creer a las promesas de Dios. La segunda, que es el placer. Si me lee nada más la primera cita, Salmos 16:11, por favor. Sí, pastora. Gracias, Caro. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gracias. Lo que está diciendo aquí en cuanto al placer, la realidad es que vivimos en un mundo donde no podemos escaparnos del hecho de que el dolor es inevitable en este mundo caído y que el sufrimiento es un instrumento que Dios va a usar siempre para moldear nuestras vidas, para santificar nuestra alma. Entonces, el problema es que si nos inclinamos a buscar solamente el placer en cosas o en personas, a la larga estas cosas o personas obviamente no van a satisfacer
los más profundos anhelos de nuestro corazón. Pues nuestro corazón solamente puede ser satisfecho con Dios. Por eso es que de repente hay mucha insatisfacción, porque no queremos rendir precisamente esta área del placer. Entonces vamos a ver lo que es en cuanto a la protección. Salmos 91 del 2 al 6, por favor. Sí, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Gracias, hija. Perdón, aquí se me olvidó decirles, si nosotros no creemos, me regreso un poquito, si no creemos en todas las promesas que Dios nos da en cuanto a que Él es el único que puede satisfacer ahora sí que toda nuestra alma, lo más seguro es que vamos a seguir buscando la felicidad en otras cosas, no en personas o en bienes materiales o en placeres. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que todo esto, como no nos satisface, vamos a caer en excesos. Y muchos de esos excesos o abusos pueden provocar excesos en qué, por ejemplo, en cuanto a la comida, en cuanto a alcoholismo, en cuanto a drogadicción, en cuanto a promiscuidad sexual, adulterio, pornografía, obsesión con la televisión, con películas, novelas, irresponsabilidad o el vivir por encima de nuestros medios económicos que podrían llegarnos a dominarnos también. Entonces, en cuanto a lo que decía, en cuanto a la protección, Dios no nos promete aquí que no vamos a pasar por peligros. Hemos estado narrando de muchos testimonios de personas que han pasado muchas situaciones. Entonces, la situación aquí es que el Señor nos va, ahora sí que vamos a estar bajo la protección de Dios. Él nos asegura que Él nos va a defender y que nos va a mantener libres del temor, sea lo que sea que tengamos que enfrentar. ¿Se acuerdan lo que comentábamos de esta Helen? Que ella decía que ella tenía miedo de que volviera nuevamente a abusar a lo mejor de ella en la cárcel, pero que ella decidió poner toda su confianza en Dios y entender que si ella podía librar de esa situación a otra joven, no importara lo que ella tenía que volver a enfrentar. Entonces, Dios no la libró de ello, pero sí le dio ahora sí que le ayudó a vencer ese temor que ella tenía. En cuanto a las relaciones personales, vamos a leer nada más primera de Juan 1:3, por favor. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, en cuanto a esto, ciertamente en algún momento Dios a lo mejor nos va a permitir llevarnos a tiempos a lo mejor en los cuales vamos a estar así que a solas por una temporada, ¿no? Pero muchas veces el Señor lo permite para que nosotros podamos tener una comunión con Él. Esa es la finalidad por la cual el Señor muchas veces nos va a llevar a tener tiempos de soledad. Pero eso no quiere decir que nos ha dejado solos. La palabra nos dice, ¿no? Que Él no nos iba a dejar huérfanos, que no nos iba a dejar solos, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice, los que se refugian en Él se colocan bajo su protección. Este es un poema que voy a leer solamente un fragmento porque nos queda poco tiempo. Es de una mujer que le dio cáncer. Ella era cáncer de mama y era madre de 5 hijos. Le dieron un tratamiento de quimios y después, a los años le volvió a resultar otra vez el cáncer. Y obviamente después de un tiempo, pues ella partió con el Señor, partió a su hogar celestial. Pero durante todo ese tiempo, claro que venían temores a su vida en cuanto al futuro, en cuanto si iba a poder disfrutar a sus hijos, si iba a poder librar una vez más el cáncer. Y en ese tiempo, ella rindió por completo su vida a Dios, de tal manera que podemos ver que ella dejó un poema y dice así: hija, ¿puedes confiar en mí? No solo para la eternidad máxima, de la cual no sabes casi nada,
y por tanto no estás tentada a entrometerte en ella, sino por el corto plazo de tu vida. Entra él ahora y después donde ves ocaso, separaciones y fracasos, deterioro, dolor, luto, decepciones. Dice, ¿me consideras calificado para ser Señor de tus últimos días? Oh, sí, Señor, sí y amén. Entonces, esta mujercita decidió entregarle por completo su vida a Dios. Así estuviera enferma o estuviera sana, así Dios le diera vida o le diera muerte. Ella decidió entregar por completo su vida a Dios. Entonces, sea cual sea, cualquiera que sean tus temores, las incógnitas o los retos de tu vida, Dios ha prometido proveer para ti, compartir su placer contigo, protegerte y darte su continua presencia. La verdad es que al firmar un contrato de rendición en blanco no tenemos garantías del lugar al cual Dios nos va a conducir, ni de lo difícil que pueda ser esa peregrinación. No obstante, conocemos el carácter de aquel en quien hemos puesto nuestra confianza y sabemos que las promesas de Dios compensan de más cualquier riesgo, peligro o reto que Él pueda permitir en nuestras vidas. Y bueno, ¿cuál es nuestro pasaje para reflexionar? Dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Y bueno, al final vienen unas preguntas, las voy a leer a ver si nos alcanza el tiempo para que se graben, si no ahorita volvemos a entrar nosotros para terminar. ¿Con cuál de los 4 temores te identificas más? ¿De qué forma ese temor te ha impedido rendir alguna parte de tu vida a Dios? ¿Cómo podemos crecer en nuestra fe? ¿Por qué es tan importante que conozcamos las promesas y el carácter de Dios si hemos de confiar en Él? ¿Qué promesa de la palabra de Dios aborda tu temor? Y al final lo que le decía, vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios por ese carácter, por sus promesas. Vamos a pedirle a Dios para que su gracia nos ayude a vencer los temores